Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Atilano, soy compañero suyo en el seminario de geometría y pues el día de hoy es mi turno de pues mi primera exposición. El tema sobre el que les voy a hablar es de Arvelos. De hecho viene un poco de Steno Shively, pero no sigo exactamente la demostración que viene ahí por si luego le quieren echar una leída a eso. Y bueno, realmente es un tema muy interesante. Ahorita les explico bien de qué va. Bueno, de hecho aquí escribí la definición de qué es, porque pues es prácticamente la única definición que vamos a ver y ya de ahí son varios lemas y resultados interesantes. Pero pues para ahorrar un poco de tiempo porque está un poquito larga y ahí está el dibujo. Entonces, pues básicamente lo que tenemos es que considerando un segmento de recta AB, tú puedes tomar un punto C en ese segmento que sea distinto de A y de B y bueno, traza las semicircunferencias de diámetros AC, CB y AB. Entonces, la figura que queda entre los contornos de las circunferencias se le conoce como árbelos o navaja de zapatero y es esta que está aquí marcada en blanco. Sí, bueno, aquí está la figura, como les digo, y pues ok, ¿no? O sea, ahí está un ejemplo, pues podrían escoger su punto más para acá y que quede pues la circunferencia de la izquierda más chica, etcétera. O sea, realmente es como sea. Y pues bueno, tiene algunas propiedades que vamos a ver. Déjenme pasar a la primera propiedad. Eh, ok, bueno, esta primera propiedad nos habla sobre el perímetro de pues, el árbol, ¿no? Entonces voy a poner eh, proposición uno. Lo que pasa aquí es que el perímetro del Arbelos es igual al perímetro de la circunferencia de diámetro AB. O sea, esto que tenemos aquí, el Arbelos, que sigue pues, este contorno, luego se mete por aquí y luego sigue por acá. Realmente ese perímetro es el perímetro de toda la circunferencia de diámetro AB. O sea, como si estuviéramos aquí completando lo que falta. Entonces, pues, déjenme escribir eso. Proposición. El perímetro del Arbelos es igual al perímetro de la circunferencia. Ajá. Bueno, aquí importante que recuerden sobre circunferencia y semicircunferencia. O sea, hay algunos resultados que van a salir con circunferencia, otros con semicircunferencia. Entonces, pues pongan atención a eso para que no se confundan. En este caso es circunferencia. Ok. Entonces, pues yo creo que voy a tener que hacer aquí el dibujo otra vez para no perderlo de vista. Pero esta vez no le voy a dibujar lo blanco porque que sería mucho rollo. Entonces aquí está C. Esta es la primera semicircunferencia. Esta es la segunda. Y aquí está la otra. Entonces, pues ahí la tenemos. Y pues básicamente aquí solo nos queda hacer cuentas, ¿no? Porque, o sea, si se dan cuenta, el perímetro del Arbelos es justamente eh, pues esta parte de arriba que resulta ser la mitad del perímetro de, bueno, de la circunferencia, ¿no? De la longitud de la circunferencia de diámetro AB, más esta parte que pues es la mitad de la longitud de la circunferencia de la de diámetro AC y esta parte que pues es la otra mitad, ¿no? De manera análoga. Entonces pues vamos a hacer las cuentas. Y bueno, si se acuerdan, yo creo que sí, que el perímetro de una circunferencia es pi por diámetro. Entonces, eh, bueno, lo voy a escribir como PR, como el perímetro del árbol. No es notación estándar ni nada, pero pues, para que se entienda. El perímetro del árbol pues es
la mitad de la circunferencia de diámetro AB, que pues es pi por AB y todo entre 2. Sí, como dije, el perímetro pi por diámetro y pues estamos contando la mitad. Y a todo esto hay que agregarle la otra parte que es pi por AC entre 2. Y finalmente pues pi por CB entre 2. Y aquí pues simplemente podemos factorizar pi entre 2. Tenemos pi entre 2 que multiplica a AB más AC más CB. Pero pues ¿quién es AC más CB? O sea, AC más CB es otra vez AB. Más este otro AB. Tenemos que esto es pi entre 2 que multiplica a 2 veces AB. Lo que resulta pues en pi por AB. Ajá. Que pues coincide con el perímetro de la circunferencia de diámetro AB, tal y como lo había dicho. Entonces, pues, bueno, ya tenemos aquí nuestro primer resultado sobre el Arvelos. Que pues está bien, digo, tampoco es que sea tan sorprendente, pero ok. Entonces, bueno, ya que estamos aquí con perímetros y eso, pues lo natural que podrías preguntarte ahora es pues, qué pasa con el área, ¿no? Y pues bueno, a ver, esto no, entonces no es tan directo, pero a ver, lo que vamos a hacer es, bueno, tienes aquí las semicircunferencias, ¿no? A ver, déjenme hacer un dibujo, lo voy a tener que borrar porque si no, no va a caber, pero entonces tienen aquí el segmento este, aquí voy a poner la C, A, B, y pues tienen aquí estas semicircunferencias. Y pues digo, creo que es claro que estas solamente, estas son tangentes ahí, ¿no? Porque pues, bueno, obviamente se cortan en C, pero pues no pueden cortarse en dos puntos distintos porque tienes en el Arvelos los centros son colineales con este punto de intersección, ¿no? Y recordemos que si se cortaran pues en dos, esta línea que une los centros sería la mediatriz de este segmento que une los puntos de intersección, pero pues como uno de los puntos está aquí, pues realmente lo que pasa es que pues son tangentes, ¿no? Las circunferencias. Entonces, bueno, pero tal vez será claro, pero es importante tenerlo en cuenta porque pues lo que vamos a hacer es, ay, no debía haber borrado esto, no me importa, creo que hasta va a quedar mejor, o tal vez no. Eh, lo que vamos a hacer es aquí trazar la tangente común, ¿no? O sea, la tangente que pasa por C y que está para ambas circunferencias. Y hasta que bueno, llamemos al punto de intersección de esa tangente con la circunferencia D. Entonces lo que pasa es que el área del Arvelos es justamente el área de este círculo de diámetro de C. Pues bueno, eso es algo muy curioso. Está interesante y bueno, tal vez digan, bueno, ¿y para qué estamos haciendo todas estas construcciones? Pues ahora ya vamos a ir pero con calma. Ok, voy a borrar el dibujo como dije, pero ahorita lo voy a tener que volver a hacer. Bueno, no lo voy a borrar, mejor lo muevo. Ay, no puede ser. Ok. Ajá, lo voy a dejar por aquí. Muy bien, entonces ahora déjenme escribir eso que dije. Lo que me refiero es que si tú estás aquí y quieres... Ok, problemas técnicos con mi lápiz. Bueno, ok. Déjenme escribir esto. Si en el Arvelos se traza
la tangente a... Bueno, a ver, voy a denotar así como la circunferencia de diámetro AC y la circunferencia de diámetro CB. Bueno, si en el árbelo se traza la tangente a esas circunferencias por C, entonces el área del árbelos coincide con el área de la circunferencia este círculo con diámetro C. Entonces el área del árbelos bueno, estas también son cuentas. De diámetro, de diámetro CD. De diámetro CD. Ok, bueno, entonces vamos a hacer esto ahí. No tanto para que puedan ver la figura. Bueno, aún así, pues, a ver, esto es un poquito razonamiento análogo a lo que habíamos hecho para el perímetro. Básicamente tenemos que fijarnos en cómo sacamos el área, ¿no? El área que queda aquí. Y pues si se dan cuenta, esa área se puede obtener como el área de la semicircunferencia, bueno, semicírculo de diámetro AB, que es toda esta, y le restamos esta área del semicírculo y pues esta otra área del semicírculo. Entonces, bueno, si se acuerdan, pues el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, pues cuando vayamos a calcular esto hay que poner, hay que sacar el área y luego dividirla entre 2, ¿no? Entonces, otra vez nada más voy a poner área, aunque tiene acento, del árbolos. Esto va a ser, pues, el área del semicírculo de diámetro AB, que es pi por el radio al cuadrado. Bueno, el radio es pues AB entre 2, ¿no? Al cuadrado. Y luego esto hay que dividirlo entre 2. Ahí quedó un poquito feo, pero... Bueno, ahí está. A ver, déjenme para que queden a la misma altura. Ajá. Ok, ahí está. Pi entre 2 por AB entre 2 al cuadrado. Y a esto tenemos que restarle esta área de semicírculo y esta área de semicírculo. Entonces esto es pues de manera análoga, ¿no? Va a ser pi entre 2 que multiplica a sec entre 2 al cuadrado. Y pues lo mismo, ¿no? Hay pi entre 2 que multiplica a cb entre 2 al cuadrado. Entonces pues bueno, aquí lo que podemos hacer es vamos a ver que este 2 al cuadrado se hace 4 y con este 2 es 8 y en todos queda igual, ¿no? Pi entre 8. Entonces voy a factorizar pi entre 8 y esto queda pi entre 8 que multiplica a AB cuadrada menos AC cuadrada menos EB cuadrada. Ahora, bueno, pues notemos que como esta recta DC es la tangente a estas circunferencias y AC y CB son diámetros, entonces pues este ángulo es recto, ¿no? O sea, son ortogonales estos. Y entonces, a ver, si trazo yo estas rectas, AD y DB, pues el ángulo ADB es recto porque pues, está abrazando el diámetro AB en la circunferencia de diámetro AB. Entonces, pues aquí lo que hacemos es usar Pitágoras. Entonces, bueno, a esto le ponemos 1 y por Pitágoras en el triángulo ADB se tiene que AD cuadrada más DB cuadrada es igual a AB al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir esto
en la expresión de arriba, ¿no? Entonces, sustituyendo en 1, tenemos que, pues el área de el Arbelos resulta ser pi entre 8, que multiplica a, pues en lugar de ab cuadrada pongo esto, que multiplica a ad cuadrada más db cuadrada menos ac cuadrado menos cb al cuadrado. Y esto lo voy a agrupar como pi entre 8, que multiplica a ad al cuadrado menos ac al cuadrado, más db al cuadrado menos cb al cuadrado. Y notemos que otra vez por Pitágoras, pero ahora en los triángulos de en medio, o sea, en ACD y BCD, aquí en el AD, en la primera expresión, AD es la hipotenusa, AC es este cateto, entonces pues este al cuadrado menos este al cuadrado es CD cuadrado, y en la segunda DB es hipotenusa del segundo triángulo y CB es este cateto, entonces la expresión es DC al cuadrado, bueno, CD al cuadrado. Entonces resulta que esto es pi entre 8, que multiplica a CD cuadrada, que es la primera, y CD cuadrada, que es la segunda. Entonces esto es pues pi entre 8 por 2CD cuadrada, que ya lo voy a poner de una vez como pi por CD al cuadrado sobre 4. Y pues si se dan cuenta, 4 pues es 2 al cuadrado, entonces esto lo podemos ver como pi por CD entre 2 al cuadrado. Y pues por tanto ya esto coincide con ser el área de la circunferencia de diámetro CD, ¿no? CD entre 2 es el radio y al cuadrado, pues radio cuadrado por pi. Entonces pues ya, esto era la segunda propiedad. Ahora, bueno, ya esta construcción que hice pues está bien. Lo que vamos a hacer, o sea, todo, esto es como un camino, o sea, vamos a irle agregando cosas a la construcción y vamos a ver qué sacamos. Aquí lo que hice fue unir este punto D con A y con B. Y resulta que si nosotros les ponemos nombre a estas intersecciones con la primera semicircunferencia y con la segunda semicircunferencia, entonces pues se van a cumplir algunas propiedades bonitas. Déjenme escribir eso y bueno, se me acabó la hoja aquí, déjenme hacer una, escribo y ahorita los veo. Ok, bueno, hice el dibujo y escribí esto por la cámara para no perder tanto tiempo escribiendo. Pero bueno, básicamente seguimos con la construcción anterior, ¿no? Tenemos nuestra configuración del Arbelos y trazamos esta tangente CD común, luego AD y BD. Y bueno, la proposición nos dice que, siguiendo con esto, si llamamos E a este punto de intersección de AD con la circunferencia de diámetro AC y F a este otro punto de intersección de DB con esta otra semicircunferencia, entonces ECFD es un rectángulo. Y una parte un poco más interesante, creo yo, esta EF resulta ser tangente común. O sea, lo que pasa es que EF es justo la tangente a esta primera semicircunferencia en E y a esta segunda en F. Bueno, ok. Entonces, lo voy a poner de otro color a esa recta para que se note. Ay, espero que se note. Ajá, ok. Bueno. Ok, lo del rectángulo es muy fácil porque ya habíamos visto que el triángulo ADB era un triángulo rectángulo, ¿no? Porque pues el ángulo ADB abraza el diámetro AB. Entonces notemos que el ángulo ADB
es recto, pues abraza el diámetro AB, ¿no? Y pues justo en la circunferencia de diámetro AB. Y pues de manera similar se sigue que los ángulos AEC y el ángulo CFB son rectos, ¿no? Porque abrazan los diámetros AC y CB respectivamente, ¿no? En las circunferencias. Entonces, pues, bueno, déjenme escribir eso. Pues abrazan los diámetros AC y CB en CAC y CCB respectivamente. Y pues bueno, digo, si este es recto y este es recto y pues son colineales porque pues, así están, entonces pues este otro ángulo tiene que ser recto y este otro ángulo tiene que ser recto. Entonces, por lo tanto, el ángulo de EC y el ángulo de FC son rectos. Y pues bueno, por ser cuadrilátero, y pues, suman 360 y ya tengo 270. Entonces, pues el que queda aquí, que es justamente el SF, pues es 360, ¿no? Y pues por lo tanto, el ángulo SF es igual a 90 grados. Y pues ya, así ya se concluye que SFD es un rectángulo. Bueno, ok. Y a ver, notemos que como este es un rectángulo, entonces si yo le llamo H a este punto de intersección de las diagonales, porque eso es lo que son EF y CD, entonces pues o sea, bueno, por ejemplo, estos triángulos EDH y HDF y HFC son congruentes, ¿no? Porque pues, son semejantes, porque tienen este ángulo en común. Y por paralelismo, por ser un rectángulo, pues, ángulo, ángulo, y comparten este lado correspondiente es igual a este porque pues, es un rectángulo, ¿no? Y son lados opuestos. Entonces, pues estas se cortan en punto medio. Y, ok, ahora lo que queremos ver es que EF es justo la tangente. Ok, ¿qué pasa aquí? Notemos que, a ver, lo voy a decir de una vez, se puede hacer diferente, pero es que voy a usar un argumento similar un poquito más adelante, entonces pues ya de una vez nos familiarizamos. Si se acuerdan, el eje radical, si un punto está en el eje radical de dos circunferencias, significa que tiene iguales potencias hacia esas circunferencias. Y bueno, por eso les dije lo de la tangencia. Estas semicircunferencias son tangentes, ¿no? O sea, si completamos, pues son tangentes en C. Y si se acuerdan, el eje radical de dos circunferencias tangentes, pues es justo esta tangente común, ¿no? La que pasa por C y que es perpendicular a la línea de los centros. Entonces D está en el eje radical, ¿no? Ajá. Notemos que D está en el eje radical. De la circunferencia de diámetro AC y de la circunferencia de diámetro CB. Entonces, esto quiere decir que DE por DA es igual a DF por DB. Y por lo tanto, se sigue que DE entre DB es igual a DF entre DA. Y pues bueno, el ángulo
ADB es igual al ángulo BDA, digo F de E. Ajá, porque pues son el mismo ángulo, ¿no? Este ángulo de aquí, solo que lo estoy pues, recorriendo diferente. Entonces, esto, ¿por qué me importa? Porque entonces el triángulo ADB es semejante con el triángulo FDE por ángulo, ¿no? Ajá. Ok, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Ya con esto vamos a ver qué es tangente. Agarremos este ángulo, ¿no? Ajá. Llamémosle alfa. Entonces, por... No, ay, ¿qué dije aquí? No, no es por ángulo, perdón. Es por lado. Ajá. Bueno, y ya de aquí, de este lado, sacamos una igualdad de ángulos. ¿Cuál es esa igualdad de ángulos? Que el ángulo de F, que el ángulo de FE, al cual le llamamos alfa, coincide con ser el ángulo de AP. Es decir, este ángulo alfa, pues es este, ¿no? ¿Y qué pasa? Por paralelismo, bueno, voy a ponerlo un poquito distinto. Voy a poner, dado que DF es paralela a EC, entonces el ángulo DFE es igual al ángulo FEC. Es que pues es alfa, ¿no? O sea, esto nos dice que como estas rectas son paralelas y esta es la transversal F, entonces este alfa pues es este, ¿no? Y pues ya tenemos aquí una configuración. Déjenme hacer el dibujo aquí abajo. Lo que está pasando aquí es que tenemos esta semicircunferencia, tenemos el punto F, digo, tenemos el punto E, perdón, el punto E lo tenemos el punto E, tenemos A, C, tenemos este ángulo y tenemos aquí una recta que pasa por E, y tal que con la recta S forma también el ángulo alfa. Y pues eso nos dice que esta recta es tangente, ¿no? Esta es justo la tangente a esta semicircunferencia por E. ¿Por qué? Porque pues la tangente, si tú la trazas por aquí, justamente por este sería un ángulo semi-inscrito. O sea, si suponemos que esta es la tangente, la punteada, ese ángulo sería semi-inscrito y como abrazaría este mismo arco, el S, entonces el ángulo sería alfa. Pero pues con esta recta S, pero pues ya hay una recta que cumple eso, ¿no? La que tenemos originalmente. Entonces, pues de esta igualdad concluimos que, pues ahora déjenme regresar al dibujo. Concluimos que el ángulo DAB es igual al ángulo FS. Y esto es alfa. Concluimos que DAB es FS y EF es la tangente a la circunferencia de diámetro AC por ahí. Y bueno, de manera análoga se puede ver que se pasa lo mismo con esta otra circunferencia, porque ahora por la semejanza que sacamos, este ángulo, digámosle beta, el de F,
por paralelismo de ED con FC, va a resultar que este beta es este de acá. Y por la semejanza que tenemos aquí entre estos triángulos, este ángulo beta también va a ser este de acá. Y entonces pues estamos en el mismo caso, ¿no? Este beta y la tangente tendría que formar un ángulo beta con FC. Y pues entonces tiene que ser la tangente. Entonces ya solamente voy a poner de manera análoga pero usando al ángulo, ¿qué ángulo es? Es el DEF. Usando el ángulo DEF obtenemos que EF es la tangente, que F es la tangente a la circunferencia de diámetro CB en F. Y pues eso concluye esta proposición, ¿no? Porque habíamos dicho que pues esto, ¿no? Que este era un rectángulo SFD, que ya lo demostramos, y que justo F era la tangente a cada una de las circunferencias por los respectivos puntos que construimos ahí. Entonces, bueno, estos son algunos resultados. Vamos a ver, antes de cambiar de cosa, quiero decirles por qué estamos haciendo todo esto. Entonces, la idea es que cuando tú tienes el árbolos A, B, C, a ver, ya hicimos, lo que sí vamos a quedarnos es con la construcción de la tangente, ¿no? Entonces, si tú construyes esta tangente, pues podría decirse que divides en dos a la semicircunferencia de diámetro B, en esta parte y en la de acá. Entonces, lo que se hace es trazar la circunferencia que es tangente a la recta y a la circunferencia de diámetro AC y a la de diámetro AB. Y pues vamos a calcular cuánto vale el radio de esta circunferencia. Y luego también, bueno, va a ser simétrico, pero igual voy a poner el dibujo. Vamos a ver que si tú haces lo mismo del lado de acá, tangente a esta recta, esta semicircunferencia y a la grande, entonces el radio de esta coincide con el radio de la de acá. Ajá, esa es la idea y ese es el punto a lo que vamos a llegar. Pero para eso voy a necesitar un lema sobre colinealidad de cosas cuando hay circunferencias tangentes. Entonces voy a escribirlo y pues bueno, voy a pausar esto tantito, pero nos vemos ahorita. Ok, bueno, aquí ahora sí ya escribí el lema que nos va a ayudar muchísimo a simplificar cosas sobre lo que les acabo de comentar de nuestro objetivo. Y pues aquí está escrito. Básicamente nos dice que si dos circunferencias son tangentes en un punto A y consideramos BD y EF diámetros paralelos de cada una de las circunferencias, entonces los puntos A, D, F son colineales y también lo son A, B y E. Bueno, creo que es fácil de entender lo que nos dice. Pero pues, no sé, hay un poquito de problemita porque pues, van a salir demasiadas colinealidades porque hay muchas tangencias. Entonces, pues mejor lo vemos aquí. Ok, bueno, vamos a llamar L la tangente en A las circunferencias dadas, ¿no? ¿Sí? Bueno, nada más la voy a usar para un argumento y la voy a puntear por ahí. L por ahí anda. Entonces, notemos que, pues, como es tangente a la primera circunferencia de diámetro BD, entonces AC es perpendicular a L.
Y de la misma manera AO es perpendicular a L. Y pues por tanto AC y O son colineales. Ajá. Porque pues si desde C hasta A formas un ángulo de 90 y desde O hasta A formas un ángulo de 90, pues tienen que estar en la misma recta, ¿no? Muy bien. Para esto es lo único para lo que vamos a usar L, pero es muy importante notar esa colinealidad, porque nos va a ayudar muchísimo. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, ya puedo escribir sin temor a reclamos, bueno, más bien trazar esta recta, ¿no? Que tiene A, C y A. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trazar la paralela a esta OC por este punto D. A ver, lo que vamos a... Antes que nada, voy a demostrar que A, D y F son colineales y de la misma manera, por simetría, se puede demostrar que A, B y E son colineales. Entonces, bueno, tracemos la paralela a CO que pasa por D. Y digamos que corta a EF en un punto H. Entonces, trazar la paralela a CO por H, por D, perdón, y sea H igual a trazar la paralela, le voy a poner L' a CO por D y sea el HL' intersección de F. ¿Mm? Ajá, muy bien. Entonces, notemos que pues tenemos que BD y EF son paralelas, ¿no? Y por construcción CO y DH son paralelas. Entonces, pues todo esto lo hicimos ¿para qué? Para formar un paralelogramo. COHD es un paralelogramo. Bueno, qué bien. Ahora vamos a jugar un poquito con las medidas de cosas aquí. Notemos que OH, este que está aquí, es igual a CD. ¿Por qué? Porque son lados opuestos. Ahí déjenme escribir mejor la D. Porque son lados opuestos del paralelogramo, ¿no? OH es igual a CD. Y CD es igual a CA por ser radios. Ajá. Radios de la circunferencia de diámetro BD. CD es CA por ser radios. Ok, bueno. Y por otro lado, por el mismo argumento de los radios, pero ahora en la circunferencia de diámetro F, tienes que OF es igual a OA. Ajá, porque son radios en esta, CEF. Muy bien. Entonces, bueno, ya de aquí sale algo interesante. Notemos que podemos escribir a HF. Ajá. HF la podemos escribir como OF, o sea, todo el segmento este, menos OH. Fue por eso que hicimos todo esto. Es OF menos OH. ¿Sí? Entonces, bueno, OF es OA y OH es A. Ajá, entonces esto nos queda OC. Ajá. Y pues OC, por ser lados opuestos del paralelogramo, es igual a DH. Ajá. Y pues por tanto tenemos que HF es igual a DH. Esto parece os, no sé, lo intento hacer mejor. DH. Ajá, entonces HF es DH y por tanto el triángulo DHF es isósceles. ¿Sí?
Este triángulo de HF es isósceles. Y lo que vamos a demostrar es que pues, todos estos ángulos suman 180, ¿no? Para ver que son colineales. O sea que ADB más BDF es 180. Y así probaremos que pues, son colineales. Y a ver, notemos también que también el triángulo ACD es isósceles, ¿no? Porque dos de sus lados son radios. Y por paralelismo de las rectas CD y OH, y como CD es paralela a OH, entonces el ángulo ACD, porque recordemos, estas sí son colineales, ACD es igual a COH. Y bueno, ahora tenemos que CO y DH también son paralelas por construcción y la transversal SF. Entonces ya vimos que este ángulo es este, pero ahora este ángulo también coincide con el de acá. Entonces, y de el hecho de que CO es paralelo a DH, tenemos que el ángulo COH es igual al ángulo DHF. Entonces tenemos aquí dos triángulos isósceles ACD y DHF que coinciden en el ángulo que es distinto, ¿no? O sea, porque estos son los iguales y aquí estos son los iguales. Entonces, pues ya tenemos que, pues, como quieran verlo, o sea, si le ponen constante y sacan las razones, pues te queda el radio 1 entre el radio 2, es igual a este radio 1 entre el radio 2, entonces por lado, ángulo, lado, puedes decir que son semejantes, o pues, por ángulo, ángulo, ¿no? Como quieras. Entonces, notemos que el triángulo ACD es semejante con el triángulo DHF. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, ahora, además, otra vez vamos a hacer el paralelismo. Como CD es paralela a OH, CD es paralela a OH, ahora tomando la transversal de H, tenemos que este ángulo también es este, porque son alternos internos, ¿no? O sea, estamos aquí en un caso donde hay esto y tenemos esto y estamos igualando estos ángulos. Así que pues sí se cumple. Ok, entonces como CD es paralelo a OH, se sigue que el ángulo DHF es igual al ángulo CDH. Bueno, aquí me faltó poner, perdón. Así, por la semejanza de estos triángulos podemos ver que pues el ángulo ADC es igual al ángulo DAC, porque pues el triángulo es isósceles, el ACD, y pues va a coincidir con los ángulos iguales del otro, ¿no? O sea, esto es HDF más el ángulo de FH. Entonces, aquí ya vimos que DHF es CDH. Ok. Entonces, finalmente, voy a bajar un poquito esto. Es que espero no se pierda mucho el dibujo. Ahí está. Así. Bueno, así ya lo dejo. Finalmente, ahora sí podemos calcular. Notemos que el ángulo ADC más el ángulo CDH más el ángulo HDF, pues ¿cuánto es? Ya vimos que
ADC, bueno, se cumple toda esta igualdad. Ay, aquí no sé qué puse, perdón. Aquí es igual. Sí, perdón, espero no haberlo dicho mal. Ajá, porque pues eran isósceles y aquí todos los ángulos iguales coinciden, ¿no? Ok, entonces tenemos que, por conveniencia, este ADC coincide con este y con este y con este. Pero entonces, como digo, por conveniencia voy a poner a ADC como DFH. Entonces esto es DFH más el ángulo CDH, ese CDH ya vimos que es DHF, entonces lo voy a escribir como DHF, ¿no? Como DHF. DHF. Y el HDF se va a quedar igual. Pero ¿quiénes son estos ángulos? DFH es este ángulo de aquí, DHF es este ángulo de acá y HDF es el de acá. Son los ángulos internos del triángulo DHF. Y pues esta suma es 180, ¿no? Y ya, por tanto, AD y F son colineales. Son colineales. ¿Sí? Y análogamente... Y análogamente, pues se tiene que... Los otros también, ¿no? Déjame bajar esto. Y análogamente, A, B y E son colineales. A ver, bueno, ahora ya no recuerdo si lo dije, pero... O sea, recuerden, el lema que queremos es que si dos circunferencias son tangentes en un punto A y tenemos diámetros paralelos, entonces hay ciertas colinealidades, pero pues puede pasar que las circunferencias sean tangentes internamente o externamente. En este caso hicimos la tangencia interna, aunque aún nos falta la externa, la cual es más fácil. Déjenme pausar para hacer el dibujo y lo terminamos. Ok, bueno, ya aquí hice el dibujo. De hecho, me estoy dando cuenta, perdón, pero es que... O sea, estaba implícito porque lo sé al principio, pero C y O eran los centros de las circunferencias, ¿no? Eh, pues bueno. Ok, de manera muy similar podemos hacer esto. De hecho, este caso es mucho más fácil porque, bueno, sale de otra manera. Entonces, a ver, de manera completamente similar al caso anterior, podemos decir que los centros CO y el punto de tangencia son colineales, ¿no? Análogamente, CO son colineales, ¿no? Exactamente lo mismo, porque si trazas la tangente, entonces los centros contra la tangente son perpendiculares y pues, tienen que estar en la misma recta. Entonces ya nuevamente podemos hacer, bueno, trazar esta recta, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, eso sí sabemos sin temor a equivocarnos que son colineales. Ahora, notemos que como DB es paralela a CF, entonces, bueno, si consideramos la transversal esta CO, tenemos que el ángulo DCA tiene que coincidir con el ángulo AOF. Es decir, este ángulo de aquí coincide con el de acá por ser alternos internos. Muy bien. Entonces, si llamamos R, bueno, llamemos C1 a esta circunferencia y C2 a esta circunferencia. Si R1, R2 son los radios
de C1 y C2. Entonces tenemos que de C entre AB es igual a ¿cuánto? Pues R1 entre R2, ¿no? R1 entre R2. Y esto también coincide con CA entre OC. Porque pues son radios, ¿no? Entonces eso sumado al hecho del ángulo que encontramos nos dice que el triángulo DCA es semejante con el triángulo FOA. Y bueno, como es isósceles, realmente pues no importa cómo escribir los ángulos, ¿no? Entonces tenemos que el ángulo, bueno, los ángulos iguales, ¿no? CDA pues es el ángulo CAD, porque se priman triángulos isósceles. Y por la semejanza, esto va a coincidir con FAO y esto coincide con AFO. Ajá, entonces ya de aquí tenemos la colinealidad. ¿Por qué? Porque, a ver, tracemos esta recta. Sabemos que este ángulo, llamémoslo alfa, es también este ángulo alfa. Y pues no sé cómo vaya esta recta, pero lo que sí sabemos es que hace un ángulo alfa, ¿no? Por la semejanza. Entonces estamos en un caso en el que tenemos aquí la recta CO. Tenemos un punto, tenemos un punto D por aquí. Y tenemos esta recta CO. Tenemos un punto por aquí. Aquí su intersección. Y ya sabemos nosotros que este ángulo forma alfa. Y por aquí tenemos otro punto. Que, a ver, déjenme ver bien para recordar los nombres. El punto de aquí es D. Este es A. Y acá es F, ¿no? Entonces, si dejamos nosotros ir la recta, pues sabemos que como estos ángulos son opuestos por el vértice, pues este también tiene que ser alfa. Pero justamente desde A hasta F, por la semejanza, también se tiene que formar un ángulo alfa. Entonces la única posibilidad es que F esté justo sobre la recta. Y por tanto, D, A y F son colineales. Y lo mismísimo se puede hacer para demostrar que B, A y C son colineales. ¿Por qué? Porque si ahora en lugar de este ángulo que nos dio todo, ahora tomamos este otro, por paralelismo, exactamente igual, este ángulo coincide con este. Y luego como este es un radio, este también, y estos dos son radios de la otra circunferencia, entonces tendremos una semejanza entre BCA y AOC. Y entonces nuevamente lo que va a pasar es que este ángulo, no sé, llamémosle beta, va a coincidir con este ángulo beta. Y también, pues por aquí, este va a coincidir con el de acá y este con este. Y como ya sabemos que OC OA y C sí son colineales, y este forma beta, el opuesto por el vértice tendría que formar beta también. Pero pues justamente esta recta también forma beta, entonces B está sobre la recta CA. Y ya, llegamos a todas las colinealidades que queremos. Entonces, pues, como dije, análogamente se hace esto. Y con esto queda demostrado el lema en su totalidad, porque ya cubrimos todos los casos. Entonces, bueno, no sé si lo voy a poner aquí junto, si no, en el siguiente video voy a hablar ahora sí de lo del que les comentaba, de los radios de las circunferencias tangentes en el Arvelos. Y pues bueno, los dejo aquí.